Ese día, mi hija me gritó que mi mundo ya no existía. Lo dijo frente a todos, en mi cumpleaños, como si la vida que he construido con tanto amor en Tonalá fuera un puñado de tierra sin valor. Pero ella no sabía que, en la quietud de mi taller, no solo moldeo vasijas, sino que también guardo un secreto que es la verdadera razón por la que no puedo irme. Lo que estoy a punto de revelarle cambiará para siempre el destino de mi hija y el mío. En ese momento, sentí que mi corazón se hacía añicos, como si un jarrón de barro cayera al suelo. La miré a los ojos, con el sabor de la tierra húmeda en la boca, y supe que tenía que hacer algo. Mi taller no es solo un lugar de trabajo, es el altar de una promesa, de un sacrificio que hice para que ella pudiera tener la vida que tiene. ¿Y si la única forma de recuperar a mi hija fuera mostrarle el verdadero precio de su éxito? ¿Qué harías si la única cosa que te queda es abrir una herida para sanar otra? Mi hija se dio la vuelta, con la intención de irse para siempre, cuando la llamé por su nombre. Fique conmigo hasta el último segundo e inscríbase, porque la decisión que tomé ese día no fue solo una respuesta, sino el milagro que estábamos esperando. Me llamo Mercedes Herrera, tengo 69 años, y crecí en Tonalá, Jalisco, un pueblo donde el barro no solo se moldea con las manos, sino también con la paciencia del alma. Mi vida nunca fue ostentosa, pero estuvo llena de trabajo y amor. Desde hace más de 4 décadas me dedico a la alfarería, y en cada pieza que sale de mi taller dejo un pedazo de mi historia. Mi hija Sofía, mi único orgullo, estudió arquitectura en la Ciudad de México, y aunque yo hice todo lo posible para que nunca le faltara nada, con el paso de los años la distancia entre nosotras se hizo más grande que los kilómetros que separan Tonalá de la capital. El día de mi cumpleaños número 69 comenzó como cualquiera de esos días que parecen sencillos pero guardan una promesa en el aire. Me levanté temprano, el olor a barro húmedo aún impregnaba mis manos de la jornada anterior. Preparé tamales y un poco de atole de vainilla, sabiendo que vendrían mis hermanos, algunos vecinos y, sobre todo, Sofía. Ella me había llamado la semana anterior para avisar que vendría, aunque sea de paso. Con esas palabras me aferré, porque cada visita suya es como un regalo inesperado. La casa estaba adornada con flores de papel que mis vecinas ayudaron a colocar. En el patio puse mis mejores manteles bordados, aquellos que heredé de mi madre, y los jarrones de barro que conservo como testigos de toda una vida. El mariachi del vecino sonaba a lo lejos, mezclándose con las risas de los niños que corrían por la calle. Yo me sentía nerviosa, como si en lugar de ser mi cumpleaños fuera el día de una presentación importante. Todo lo que quería era ver a Sofía entrar por la puerta. Cuando llegó, todos se levantaron para saludarla. Llevaba un vestido moderno, de esos que parecen sacados de una revista de ciudad. Su perfume llenó la sala, un aroma fuerte, como si quisiera imponerse sobre el olor a comida casera y a tierra mojada que siempre envuelve mi casa. Me abrazó con rapidez, sin el calor de otras épocas, y enseguida sacó su celular para contestar mensajes. Yo traté de ignorar esa punzada en el corazón, diciéndome a mí misma que al menos estaba allí, conmigo. La fiesta avanzaba entre pláticas y brindis. Mis hermanos hablaban de tiempos pasados, los vecinos me felicitaban, y yo trataba de mantenerme entera, aunque cada gesto de Sofía me recordaba que ella ya no se sentía parte de ese mundo. En su mirada había una mezcla de impaciencia y desaprobación, como si cada detalle de mi casa fuera una reliquia inútil. Yo intentaba sonreír, sirviéndole pozole y ofreciéndole pan dulce, pero notaba cómo apartaba los platos con delicadeza fingida, casi sin probar nada. La tensión creció cuando una de mis vecinas me preguntó por el taller. Yo hablé con entusiasmo, contándoles que había recibido un pedido especial de jarrones para una boda en el pueblo vecino. En ese momento, Sofía intervino, con una sonrisa fría, diciendo que era hora de que yo dejara esas cosas del pasado y pensara en mudarme con ella a la Ciudad de México. Mamá, allá tendrías todo más fácil, no tienes por qué seguir matándote con el barro en este lugar polvoriento, dijo en voz alta, como si estuviera dando un consejo razonable. Me quedé callada unos segundos, sorprendida por el tono. No era la primera vez que me lo insinuaba, pero hacerlo delante de todos fue como una bofetada invisible. Traté de responder con calma, diciendo que mi taller era mi vida, que allí había encontrado consuelo desde que quedé viuda, y que no estaba lista para abandonarlo. Pero mis palabras parecieron encender en ella algo más profundo, porque de pronto, con un gesto de impaciencia, soltó: «Eres demasiado vieja para entender que tu mundo ya no existe». El silencio cayó como un trueno. Sentí que la voz de mi hija me atravesaba el pecho, más dura que cualquier golpe físico. Vi las miradas incómodas de mis invitados, algunos bajando la cabeza, otros mirándome con lástima. Mi corazón latía desbocado, pero por fuera traté de mantenerme erguida. Tomé un vaso de agua, lo sostuve con ambas manos para evitar que me temblaran, y miré a Sofía con una calma que hasta a mí me sorprendió.
En ese instante, supe que no podía quedarme callada. Había llegado el momento de responder, no con rabia, sino con la verdad, que llevaba guardando demasiados años. No sé si alguien en ese momento pudo escuchar el crujido de mi corazón, pero yo sí lo sentí. La voz de Sofía no solo me llamó vieja, sino que borró de un plumazo toda la vida que había construido con mis manos. Recordé las madrugadas frías en las que me levantaba antes de que saliera el sol, con las manos endurecidas por el barro y los pulmones llenos de polvo, pero con el alma llena de ilusión. Todo lo hice para que ella pudiera estudiar, para que nunca tuviera que doblar la espalda como yo. Y ahora, verla allí, de pie, con sus tacones relucientes, hablándome como si yo fuera un estorbo, fue una herida que me costaba respirar. Ella, al ver mi silencio, creyó que me había vencido. Dio un paso atrás, tomó su bolso con una seguridad arrogante y dijo en voz baja, pero lo suficientemente fuerte para que todos la escucharan: no quiero que termines como esas viejas olvidadas, sola y rodeada de cacharros que no significan nada para nadie. La frase me atravesó como un cuchillo. Sentí como algunos de mis invitados movían la cabeza en señal de desaprobación hacia ella, pero nadie se atrevió a decir nada. El aire en el patio se volvió denso, como si cada respiración pesara una tonelada. Yo sabía que si callaba en ese instante, perdería algo más que la dignidad, perdería a mi hija para siempre. Respiré hondo, apreté con fuerza el vaso de agua entre mis manos y decidí hablar. Mi voz salió serena, pero cargada de una firmeza que sorprendió incluso a mí misma. Sofía, dices que soy vieja, y tienes razón. Pero estas manos viejas, que ahora te parecen inútiles, fueron las que te sostuvieron cuando dabas tus primeros pasos. Estas arrugas que te incomodan son el precio de las noches sin dormir, cuando estudiabas para tus exámenes y yo me quedaba despierta, esperando a que volvieras de la biblioteca. Y este taller que desprecias no es un montón de cacharros, es la herencia que he construido con cada sacrificio de mi vida. Pude ver cómo Sofía fruncía el ceño, molesta, pero no me detuve. Sentía que era la primera vez, en muchos años, que realmente le hablaba con el corazón sin miedo a perderla. Lo que tú llamas pasado, para mí es mi orgullo. Cada jarro, cada plato, cada vasija que sale de este taller lleva grabado el precio de mis renuncias. Tú estudiaste en la mejor universidad, viajaste, tuviste oportunidades que yo jamás hubiera soñado, ¿y sabes de dónde salió todo eso? De estas manos que tú hoy desprecias por viejas. De este taller, que según tú, ya no tiene valor. Las lágrimas me ardían en los ojos, pero no las dejé caer todavía. El silencio en el patio se volvió aún más pesado. Podía escuchar el crujido de las sillas cuando algunos de mis invitados se acomodaban, incómodos con la tensión. Sofía trató de reír con nerviosismo, como si quisiera restarle importancia a lo que yo decía, pero mis palabras ya habían hecho eco. Yo continué: dices que quieres que tenga una vida más fácil, Sofía. Pero dime, ¿qué es más fácil? ¿Abandonar lo que soy, renunciar a lo que me da fuerza, para encerrarme en un departamento en la ciudad, esperando a que tengas un hueco en tu agenda para verme? ¿O seguir aquí, rodeada de lo que me recuerda quién soy y de lo que me mantiene viva cada día? En ese instante, algunos vecinos asintieron con la cabeza. Mis hermanos bajaron la mirada, quizás recordando también lo que habíamos pasado de niños, cuando no había ni para zapatos, y como yo había salido adelante con mis manos llenas de barro. Sofía, sin embargo, apretó los labios y cruzó los brazos, como una niña a la que le están llamando la atención. Yo aproveché ese momento de silencio para dar el golpe final, no con rabia, sino con la verdad que llevaba años guardando. Lo que nunca te dije, hija, es que cada peso que gané en este taller lo guardé para ti. ¿Ves esas paredes viejas? Detrás de ellas hay más de lo que imaginas. El murmullo de los invitados fue inmediato. Sofía me miró sorprendida, sin entender a qué me refería. Entonces decidí abrir el secreto que había mantenido como un escudo durante años. Este taller no solo me dio de comer. Con cada venta, con cada pieza que moldeaba, yo ahorraba para que tú pudieras estudiar, viajar y vivir como soñabas. Y aún después de que terminaste tus estudios, seguí guardando. Lo invertí en un terreno, en un pequeño fondo que nunca mencioné, porque no quería que te sintieras obligada a nada. Pero hoy, que me llamas vieja y me dices que mi mundo no existe, quiero que sepas que todo lo que soy y todo lo que tengo, nació de este lugar que desprecias. Sofía abrió la boca, pero no le salió ninguna palabra. Sus ojos, que antes me miraban con frialdad, comenzaron a llenarse de dudas. Vi cómo su mano temblaba ligeramente mientras sujetaba el bolso. Yo continué, ahora con lágrimas corriéndome por las mejillas, pero con la voz firme: si crees que este mundo no existe, es porque no lo conoces, hija. Este mundo es el que te dio las alas para volar, y yo, con mis años y mis arrugas, sigo siendo la raíz que te sostiene.
Tú decides si quieres cortarla o seguir alimentándote de ella. Pero que quede claro, yo no soy una carga, yo soy tu origen. Y aunque me duela, no me avergüenzo de seguir de pie aquí, en el mismo lugar donde empezó todo. El ambiente en el patio se había transformado. Ya no era una fiesta de cumpleaños, sino una especie de confesión pública donde cada palabra mía se volvía más pesada que la anterior. Sofía, que siempre había tenido respuestas rápidas y un tono imponente, de pronto parecía desarmada. Yo podía ver en sus ojos una mezcla de incredulidad y enojo, como si se negara a aceptar lo que estaba escuchando. Mis invitados se miraban entre sí, algunos conmovidos, otros sorprendidos de que yo hubiera guardado un secreto de ese tamaño durante tantos años. Sentí que el momento se había detenido, como si todo el pueblo hubiera dejado de respirar para escuchar lo que seguía. Yo me enderecé en mi silla, limpié las lágrimas con la punta del delantal que todavía llevaba puesto, y añadí, durante 15 años, desde que tu padre se fue, nadie me sostuvo más que este taller. Pero no fue solo un refugio para mí, fue también un puente para ti. Mientras yo vendía jarrones en el mercado, tú estabas en clases de matemáticas. Mientras yo cosía piezas bajo el sol ardiente, tú dibujabas planos en tus cuadernos. Todo lo que lograste, hija, lo lograste con tu esfuerzo, sí, pero también con el esfuerzo escondido en cada pieza que moldeaba. Mis palabras ya no eran un reproche, sino un recordatorio de que había una historia que ella nunca quiso mirar de frente. Sofía finalmente habló, con la voz quebrada, aunque intentando mantener su tono de seguridad. ¿Y por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué esconder todo eso como si fuera un secreto? Yo crecí pensando que tú solo hacías barro, que vivías para algo pequeño, y ahora me sales con esto delante de todos. Yo la miré con ternura, porque detrás de su reproche había algo que nunca me había atrevido a reconocer. Su desconocimiento no era maldad pura, sino el resultado de una distancia que yo misma había permitido crecer. No te lo dije, hija, respondí despacio, porque nunca quise que cargaras con la culpa de mis sacrificios. Quise que volaras libre, no que miraras atrás cada vez que sintieras miedo. Las palabras parecían atravesar la coraza de mi hija. Pude notar cómo se mordía el labio, un gesto que tenía desde niña cuando no sabía cómo responder. La vi tambalear, como si las certezas que había construido sobre mí y sobre nuestro pasado se desmoronaran frente a todos. En ese instante, me di cuenta de que no se trataba solo de una discusión entre madre e hija. Era una batalla entre dos mundos, el de ella, rápido, ambicioso, lleno de luces de ciudad, y el mío, lento, arraigado en la tierra, lleno de silencios y rutinas que para mí eran vida. Y allí, en medio de mi cumpleaños, esos dos mundos chocaban de frente, obligándonos a hablar lo que habíamos callado durante demasiado tiempo. Los vecinos empezaron a murmurar en voz baja, y uno de mis hermanos carraspeó, como si quisiera intervenir pero no encontrara palabras. Yo alcé la mano, pidiendo silencio, porque sabía que esta conversación debía terminar entre nosotras. Sofía, dije con calma, entiendo que quieras lo mejor para mí, pero no confundas comodidad con felicidad. La ciudad puede darte todo menos lo que yo encuentro aquí, paz, sentido, raíces. Tú dices que soy demasiado vieja para entender el mundo de ahora. Y yo digo que tú eres demasiado joven para entender el valor de lo que no cambia. Tal vez en la vida no se trata de huir hacia adelante, sino de aprender a sostener lo que realmente importa. Vi cómo las lágrimas empezaban a acumularse en sus ojos, aunque ella intentaba disimularlas girando el rostro. Durante un instante, me pareció ver a la niña que fue, aquella que corría descalza por el patio mientras yo cosía piezas en el horno, la que llegaba con las manos manchadas de crayones y me pedía que le mostrara cómo giraba el torno. Esa imagen me atravesó el alma, porque comprendí que en algún punto la habíamos perdido, y quizá yo también había contribuido a que se alejara tanto. Sentí un nudo en la garganta, pero no me detuve. No vine a este mundo a competir contigo, Sofía. Vine a entregarte lo que podía, y lo hice. No me pidas ahora que me niegue a mí misma solo porque crees que mi tiempo pasó. Un silencio espeso volvió a cubrir la reunión. Los invitados se quedaron inmóviles, algunos claramente incómodos por ser testigos de un diálogo tan íntimo. Yo respiré hondo y decidí cerrar mi respuesta con lo más importante. Si decides alejarte después de esto, lo aceptaré, aunque me duela. Pero que no quede duda, nunca fui una carga. Mi vida no es una reliquia inútil, es la base sobre la cual construiste la tuya. Y si alguna vez regresas buscando raíces, aquí me encontrarás, entre el barro y el fuego, en el mismo lugar donde aprendí a ser fuerte. Mi voz temblaba, pero mi mirada estaba fija en la suya, esperando que al menos una chispa de comprensión naciera en sus ojos. Cuando terminé, el patio se quedó en un silencio casi sagrado. Solo se escuchaba el crujido de las velas que aún ardían sobre la mesa y el lejano eco de un mariachi que tocaba en otra calle. Sofía respiraba agitadamente, con la mirada perdida entre el suelo y mi rostro.
Parecía estar librando una batalla interna, una lucha entre el orgullo y la culpa. Nadie se movía, nadie hablaba, como si todos supieran que ese instante era decisivo. Yo, en mi interior, sentí que algo se había liberado. Tal vez mi hija no lo aceptara en ese momento, pero al menos ya no quedaban secretos entre nosotras. Por primera vez en años, me había permitido mostrarle la verdad desnuda de mi vida. Sofía alzó la mirada hacia mí y por un segundo pensé que iba a responder con furia, como suele hacer cuando se siente acorralada. Pero en lugar de eso, se quedó quieta, con los labios entreabiertos y un brillo extraño en los ojos. El murmullo de los invitados crecía como una ola que nadie sabía cómo detener. Entonces uno de mis sobrinos se levantó y dijo: «Tía Mercedes, usted siempre ha sido un ejemplo para todos nosotros». Sus palabras hicieron que algunos asintieran, rompiendo un poco la tensión. Yo no dije nada, solo seguí mirando a mi hija, esperando una señal de que mis palabras hubieran calado en su corazón. En ese instante, Sofía dio un paso atrás, como si necesitara espacio para respirar. Se llevó la mano al rostro, tratando de ocultar las lágrimas que empezaban a escapar. Nadie en la fiesta la había visto nunca llorar de esa forma. Era como si la máscara de arquitecta exitosa y mujer fuerte se hubiera resquebrajado delante de todos. No sabía todo eso, mamá», murmuró en voz baja, apenas audible. Algunos invitados fingieron no escuchar, dándole espacio a ese momento íntimo. Yo sentí un calor en el pecho, no de orgullo, sino de alivio. Por fin, después de tantos años, mi hija estaba viendo más allá de las paredes del taller. Me acerqué despacio, con pasos cortos, porque no quería intimidarla ni hacerla sentir rodeada. Extendí mi mano, cubierta aún de pequeñas manchas de barro que no había logrado limpiar del todo, y la puse sobre la suya. «Nunca fue necesario que lo supieras, Sofía», le dije con calma. «Lo hice porque te amo, no porque esperara gratitud. Pero lo que sí necesito es respeto. Y eso es lo que me faltó hoy, delante de todos. Yo no soy demasiado vieja para entender el mundo, hija. Tú eres demasiado joven para comprender el precio de los sacrificios que te trajeron hasta aquí». Mis palabras no tenían reproche, solo la dureza de una verdad que ya no podía callar. Vi cómo sus hombros se encogían, como si de pronto el peso de la realidad la aplastara. Ya no parecía la mujer altiva que había llegado en coche de la ciudad, con perfume caro y tacones que resonaban en mi piso de tierra. Ahora se veía pequeña, vulnerable, como cuando tenía miedo a la oscuridad y corría a meterse en mi cama. Una vecina se levantó y se acercó para servirme más agua, pero yo levanté la mano y la detuve. «Gracias, estoy bien», le dije. No quería que nada interrumpiera el momento. Sofía apretó mis dedos con una fuerza que no sentía desde que era niña, como si buscara anclarse a algo que estaba a punto de perder. Fue entonces cuando decidí revelar lo que aún no había dicho, lo que guardaba como la pieza más frágil y a la vez más poderosa de mi verdad. Ese fondo que te mencioné, hija, no es solo un terreno ni unos cuantos ahorros. Es un proyecto que inicié hace más de 10 años con algunos artesanos del pueblo. Juntos formamos una cooperativa, y poco a poco hemos levantado algo más grande de lo que imaginas. Hoy, muchas familias viven de ese taller que tú llamas pequeño. No solo es mi refugio, es el sustento de decenas de hogares. Mis palabras cayeron como un rayo. El silencio que siguió fue aún más profundo que antes. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. No sabía si por sorpresa, por culpa o por vergüenza. «¿Y nunca me dijiste nada? ¿Nunca pensaste en compartirlo conmigo?», preguntó, esta vez con un tono más frágil que desafiante. Yo suspiré, con el cansancio acumulado de tantos años de lucha. «No lo hice porque quería que tú siguieras tu propio camino. No quería que sintieras que tenías que volver a Tonalá para ayudarme. Este lugar no es una carga, Sofía, es una elección. Y si algún día decides regresar, será porque realmente lo deseas, no porque yo te lo impuse. Pero no me pidas que lo abandone, porque aquí está mi vida, y también tu historia». El ambiente empezó a suavizarse poco a poco. Algunos de los invitados comenzaron a sonreír tímidamente, como si la tensión estuviera dando paso a una nueva comprensión. Una de mis vecinas se limpió los ojos con el rebozo y susurró: «Qué bendición escuchar esto». Sofía respiraba con dificultad, luchando contra el orgullo que todavía la mantenía rígida. Yo la observaba con paciencia, sabiendo que a veces las verdades más duras necesitan tiempo para asentarse. Mi corazón latía con fuerza, pero ya no por miedo ni dolor, sino porque había soltado todo lo que llevaba guardado. Finalmente, Sofía me miró directo a los ojos y dijo en voz baja: «Quizá he estado equivocada, mamá. Tal vez no entendí nada». Su voz temblaba, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que las murallas entre nosotras comenzaban a caer. No era una reconciliación inmediata, ni un final feliz de telenovela. Era apenas un primer paso,
frágil y lleno de dudas, pero un paso hacia algo diferente. Yo le apreté la mano, sin necesidad de más palabras, porque a veces el silencio también dice lo que la voz no alcanza. Y en ese silencio, comprendí que lo que había empezado como un grito de desprecio podía convertirse en la semilla de un nuevo comienzo. Después de esas palabras, nadie en la fiesta quiso interrumpir. Era como si todos entendieran que lo que estaba ocurriendo ya no era una simple discusión familiar, sino un momento que marcaría nuestras vidas. El mariachi en la calle terminó una canción y el eco lejano se desvaneció, dejando un silencio tan nítido que podía escuchar el zumbido de una abeja rondando las flores del patio. Sofía seguía sentada, con la espalda recta pero los ojos húmedos, luchando entre dos mundos, el que había construido lejos de mí y el que, sin querer, yo había mantenido en pie para sostenerla. Un primo mío se levantó y sirvió más pozole en los platos, como si quisiera devolver cierta normalidad a la reunión, pero nadie probó bocado. Todos los presentes tenían la vista fija en nosotras. Yo me acomodé en la silla, respiré profundo y pensé que era hora de cerrar ese capítulo con algo que quedara grabado no solo en la memoria de Sofía, sino también en la de todos los que habían sido testigos. No estoy pidiendo tu compasión, hija, dije con voz clara. Solo quiero que veas que no soy la mujer débil y anticuada que piensas. Lo que construí aquí no muere con mi vejez, porque ya vive en cada familia que trabaja conmigo, en cada niño que come gracias a este taller. Sofía bajó la mirada hacia sus manos, como si buscara en ellas las respuestas que no podía encontrar en mis ojos. Durante años la vi desenvolverse en un mundo de acero, vidrio y concreto, convencida de que solo lo grande, lo moderno y lo visible tenían valor. Pero en ese instante parecía enfrentarse al peso de algo más fuerte, la verdad de las raíces que había tratado de ignorar. Sus labios se movieron apenas, y con un hilo de voz me preguntó, ¿y si ya es demasiado tarde para reparar lo que he dicho, mamá? Sentí que esas palabras, aunque breves, eran la grieta por donde podía entrar la reconciliación. Me incliné un poco hacia adelante y le respondí despacio, con el corazón latiéndome fuerte en el pecho, nunca es tarde, Sofía. Las palabras hieren, sí, pero también enseñan. Hoy aprendí que guardé demasiados silencios y que tú creciste sin conocer todo lo que había detrás. Y tú aprendiste que el amor no siempre se muestra en abrazos o en llamadas frecuentes, a veces se esconde en sacrificios que no se cuentan. Podemos empezar de nuevo, pero solo si dejamos de mirarnos como enemigas y empezamos a reconocernos como lo que siempre fuimos, madre e hija. Al escucharme, Sofía dejó escapar un sollozo, corto pero intenso, como un torrente que se había contenido por años. Se cubrió el rostro con las manos y su cuerpo tembló. Yo sentí una punzada en el pecho, porque verla vulnerable me recordaba todas las veces que quise abrazarla y no lo hice, por miedo a parecer invasiva o anticuada. Me levanté despacio, con las rodillas que ya no responden como antes, y me acerqué a ella. Puse mis brazos alrededor de su espalda y la apreté contra mí, como hacía cuando tenía pesadillas de niña. Ella no se resistió, al contrario, hundió el rostro en mi hombro y lloró con un dolor que parecía más viejo que su propia adultez. Los invitados, al vernos, comenzaron a relajarse poco a poco. Algunos retomaron sus conversaciones en voz baja, como si quisieran devolver la normalidad al ambiente. Mis hermanos se miraron entre sí, con ojos brillosos, y uno de ellos murmuró, ya era hora. Yo no presté atención a nada de eso. Todo mi mundo en ese momento era Sofía, mi hija, quebrándose en mis brazos, reconociendo quizás por primera vez que detrás de mi sencillez había una fuerza que no se podía medir en títulos ni en logros profesionales. Sentí que por fin podía respirar, como si una carga que había llevado años sobre la espalda comenzara a disiparse. Cuando Sofía se calmó un poco, levantó la cabeza y me miró con los ojos enrojecidos. Perdón, mamá, dijo con un hilo de voz. Esa palabra, tan pequeña y tan grande al mismo tiempo, me estremeció más que cualquier grito. No era un perdón perfecto ni definitivo, pero era un comienzo. Yo le acaricié el cabello, que aún olía a su perfume de ciudad, y respondí, no. Necesito tu perdón, hija. Solo necesito tu respeto. Y si algún día quieres volver más seguido, aquí estaré, en el mismo lugar donde siempre me encontrarás. Ella sintió, apretando los labios como quien promete algo que todavía no sabe cómo cumplir, pero que quiere cumplir. El resto de la tarde pasó en un ambiente extraño, como si la fiesta hubiera cambiado de piel. Hubo risas tímidas, abrazos sinceros y también silencios incómodos. Sofía se quedó hasta más tarde de lo que yo esperaba, hablando con algunos vecinos y mirando con otros ojos las piezas del taller que antes despreciaba. Yo la observaba de lejos, sin querer presionarla, dejándola descubrir poco a poco el mundo que alguna vez llamó polvoriento, y que ahora empezaba a ver con respeto. Cuando finalmente se despidió, lo hizo con un abrazo más largo, uno de esos que tienen el peso de la reconciliación incompleta pero verdadera. Y yo, al cerrar la puerta detrás de ella,
sentí que algo en mi vida había cambiado para siempre. Cuando la fiesta terminó y el último de los invitados se marchó, me quedé sola en el patio, con las velas consumiéndose lentamente y el olor a comida todavía flotando en el aire. El silencio de la noche cayó de golpe, pesado, interrumpido solo por el canto lejano de un grillo. Me senté en la misma silla donde había enfrentado a mi hija y sentí como el cansancio me recorría los huesos. Había sido un día lleno de emociones, y aunque mi corazón dolía, también estaba liviano. Sabía que lo que había dicho no podía deshacerse, y que quizá había abierto una herida, pero también había sembrado una semilla de verdad que llevaba demasiado tiempo enterrada. Miré mis manos, aún manchadas de barro seco en las uñas, y pensé en todo lo que habían sostenido, las piezas de arcilla, los platos, las ollas, pero también la vida misma de Sofía. Esas manos fueron mi única herramienta para luchar contra la soledad después de la muerte de mi esposo. Fueron la prueba de que podía transformar dolor en creación, vacío en sustento. Y ahora, esas mismas manos habían sido el puente para que mi hija conociera una verdad que siempre había estado delante de sus ojos, pero que nunca quiso ver. Me pregunté si algún día ella comprendería del todo, o si el peso de sus palabras seguiría persiguiéndola. Dentro de la casa, las mesas aún estaban cubiertas de platos a medio comer, vasos con restos de refresco y servilletas arrugadas. Caminé despacio recogiendo algunos, pero me detuve al ver el vaso de agua que había sostenido cuando le respondí a Sofía. Todavía estaba allí, a medio lleno, sobre la mesa. Lo tomé entre mis manos y recordé la calma que me dio en aquel instante, como si fuera un amuleto invisible. No era el agua lo que me dio fuerza, sino la certeza de que ya no podía seguir callando. Me quedé mirándolo largo rato, como si ese vaso transparente hubiera guardado el eco de mis palabras. Al subir a mi cuarto, el cansancio se mezclaba con una sensación de victoria amarga. No había sido un triunfo sobre mi hija, sino sobre el silencio que me había acompañado demasiados años. Me acosté en la cama y el recuerdo de sus lágrimas se me quedó grabado como una cicatriz reciente. «Perdón, mamá», había dicho. Una sola frase que todavía resonaba en mi cabeza como un canto frágil. Cerré los ojos, pero no pude dormir enseguida. Reviví cada detalle de la tarde, el tono de su voz, las miradas de los vecinos, la tensión de la fiesta detenida en seco, y finalmente el abrazo que nos había devuelto, aunque fuera un poco, a lo que habíamos sido. A medianoche me levanté y abrí la ventana. La calle estaba desierta, iluminada apenas por la luz amarillenta de un farol. El viento traía consigo el olor a tierra mojada, un aroma que siempre me tranquilizaba. Pensé en Sofía, quizás ya de regreso en la carretera rumbo a la Ciudad de México, luchando con sus propios pensamientos en silencio. ¿Estaría arrepentida? ¿O en su interior seguiría justificando sus palabras? No lo sabía. Lo único cierto era que yo había hecho mi parte, había hablado con la voz de mi verdad, y esa verdad ya no podía borrarse. Los días siguientes no fueron fáciles. En el pueblo todos comentaban lo ocurrido en la fiesta, y aunque muchos me miraban con admiración, yo sentía una mezcla de orgullo y pudor. No había planeado desnudar mi vida de esa forma delante de tantos. Sin embargo, algo dentro de mí se mantuvo sereno. Ya no me pesaba el miedo a que mi hija me viera como una carga. Había dejado claro quién era y lo que representaba este taller. Aunque ella tardara en comprenderlo, la semilla estaba plantada. Y yo, como buena alfarera, sabía esperar. El barro necesita tiempo para endurecerse, así como los corazones necesitan tiempo para aceptar. Una tarde, mientras trabajaba en el torno, recibí una llamada inesperada. Era Sofía. Su voz sonaba cansada, pero distinta, más suave. «Mamá, he estado pensando mucho en lo que dijiste», comenzó. Me quedé en silencio, escuchando el sonido de fondo de los autos de la ciudad mezclado con su respiración. «Quizá nunca entendí lo que significaba tu taller, ni lo que hiciste por mí. Pero quiero que sepas que, aunque no pueda ir tan seguido como quisiera, quiero aprender más de lo que haces. Quiero escucharte». Esas palabras, sencillas pero sinceras, fueron como un bálsamo sobre mis heridas. Esa noche dormí mejor que en mucho tiempo. No porque las cosas se hubieran resuelto del todo, sino porque sentí que un puente se estaba reconstruyendo. Sabía que no sería un camino fácil, que aún habría silencios y distancias, pero también intuía que Sofía había dado un paso hacia mí. Y eso bastaba. Cerré los ojos con una sonrisa serena, imaginando que un día no tan lejano ella volvería a sentarse conmigo en el patio, no para juzgarme, sino para compartir un tazón de pozole mientras el cielo se teñía de naranja. Y entendí que la respuesta que di en mi cumpleaños no solo cambió nuestra relación, cambió la forma en que yo misma me veía. Los días posteriores a aquella llamada fueron diferentes. Me levantaba con la misma rutina de siempre: preparar café de olla, encender el horno del taller y comenzar a trabajar con el barro. Pero había en mí una ligereza nueva,
como si hubiera dejado atrás un peso enorme. Cada vez que giraba el torno, imaginaba que Sofía estaba allí, observando cómo de un bloque informe surgía una vasija perfecta. Pensaba en lo mucho que se parecía a nuestra relación, llena de imperfecciones al inicio, pero capaz de transformarse con paciencia y constancia en algo sólido y hermoso. Una mañana, mientras moldeaba una pieza grande, recibí un mensaje de Sofía. Era una foto de ella en su oficina, con una taza de café en la mano. La taza era una de las que yo había hecho años atrás y que ella, en su momento, había guardado sin darle importancia. El mensaje decía: «Hoy me acordé de ti, mamá. El café sabe mejor aquí». Me quedé mirando la pantalla con lágrimas en los ojos. Era un gesto sencillo, pero significaba que algo había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, ella había elegido recordarme sin reproches, solo con cariño. Ese mismo día, los vecinos vinieron a preguntarme si Sofía regresaría pronto al pueblo. Algunos aún recordaban la tensión de la fiesta y querían saber si las cosas habían mejorado. Yo sonreí y respondí con calma: «Estamos aprendiendo a hablarnos de nuevo». Ellos asintieron con una mezcla de alivio y curiosidad. En pueblos como el nuestro, donde todos se conocen, las historias corren rápido, y lo que había pasado entre nosotras ya era tema de conversación en cada esquina. Pero por primera vez no me incomodaba. Sentía orgullo de haber defendido mi vida y de estar recuperando a mi hija poco a poco. Una semana después, Sofía volvió a llamar. Esta vez no fue solo para hablar del taller, sino para contarme de un proyecto en el que estaba trabajando en la ciudad. Me describió los planos de un edificio que buscaba integrar materiales tradicionales con diseño moderno. «Pensé en ti», me dijo, «y en cómo podríamos usar piezas de barro para los interiores». Me quedé en silencio unos segundos, con el corazón desbordado. Era la primera vez que Sofía veía en mi trabajo algo más que un recuerdo polvoriento. Ahora lo consideraba parte de su mundo, una inspiración real para su profesión. Colgué esa llamada con una sonrisa que no se me borró en todo el día. Me senté en el patio, con un cuaderno en blanco y un lápiz, y comencé a anotar ideas. Imaginé a Sofía caminando por un edificio decorado, con piezas de nuestro taller, explicando a sus colegas que esas manos viejas, las mías, habían creado parte de la belleza de aquel lugar. La sola imagen me llenó de energía. El sol caía sobre el patio y las sombras de los árboles se alargaban, y yo, en medio de todo, sentí que estaba viviendo una segunda juventud. No todo fue sencillo. En algunas llamadas, Sofía aún se mostraba impaciente, interrumpiéndome cuando yo intentaba contarle algo del taller. A veces volvía ese tono altivo que tanto me dolía, como si luchara contra su propio orgullo. Pero ahora yo ya no me quedaba callada. Con firmeza, le recordaba: «Hija, escúchame. Yo también tengo cosas que decir». Y aunque al principio ella se molestaba, poco a poco empezó a entender que nuestra relación debía construirse en equilibrio, no con ella por encima y yo en silencio. Era un aprendizaje mutuo, lleno de tropiezos, pero también de avances. Una tarde de domingo, inesperadamente, Sofía llegó al pueblo. No me había avisado. La vi entrar al taller con el cabello recogido y un vestido sencillo, distinto al estilo elegante con el que solía llegar. «Quiero ver cómo trabajas», me dijo, casi en un susurro. Le mostré el barro fresco, le enseñé a ponerlo en el torno y a usar las manos con paciencia. Al principio se rió nerviosa, manchándose los dedos sin control, pero poco a poco empezó a entender el ritmo. «Es más difícil de lo que parece», admitió entre risas. Yo la observaba con el corazón lleno, era la primera vez en años que compartíamos algo real, sin reproches ni distancias. Ese día terminamos cubiertas de barro, riéndonos como cuando ella era niña. Hicimos una pieza torpe y desigual, que se quebró apenas salió del horno. Sofía la miró y dijo: «Es fea, pero me gusta, porque la hicimos juntas». Yo asentí, con lágrimas en los ojos, y respondí: «Eso es lo que importa, hija, no la perfección, sino lo que compartimos en el camino». Nos quedamos en silencio, mirando aquella vasija rota que, de alguna manera, representaba la historia de nuestra relación, imperfecta, llena de grietas, pero valiosa porque había sido creada entre las dos. Esa noche, después de que Sofía se fue a dormir en la habitación donde había crecido, me quedé despierta en el patio, escuchando el canto de los grillos y mirando el cielo estrellado. Hacía mucho tiempo que no la tenía bajo mi techo más de unas horas, y la sensación era extraña pero hermosa. Recordé cuando era niña y me pedía que le contara cuentos antes de dormir. Ahora era una mujer hecha y derecha, pero para mí seguía siendo esa niña que buscaba consuelo en mis brazos. Pensé en lo frágiles que pueden ser los lazos familiares si no se cuidan, y en lo mucho que había costado llegar a ese punto de reencuentro. A la mañana siguiente, Sofía se levantó temprano y me sorprendió en el taller. Yo ya estaba preparando el barro, con las manos húmedas y el delantal puesto, cuando ella apareció en la puerta con una taza de café en la mano.
Te traje esto, dijo, sonriendo tímidamente. Era una simple taza, pero en su gesto había una ternura que hacía años no veía. Se sentó a mi lado y me pidió que le explicara paso por paso cómo elegir la arcilla, cómo amasarla, cómo sentir la textura entre los dedos. Yo hablé despacio, con paciencia, disfrutando cada segundo como si fuera un regalo. Ese día pasamos horas juntas, trabajando y hablando. Sofía me contó de su vida en la ciudad, de la presión de los clientes, de las noches en vela frente a la computadora. Yo la escuchaba con atención, imaginando el peso que llevaba sobre sus hombros. Le dije que, aunque nuestros mundos parecieran distintos, al final se parecían más de lo que ella creía. Tú moldeas edificios, yo moldeo barro. Los dos requieren paciencia, visión y resistencia. Ella se quedó pensativa, como si por primera vez entendiera que nuestro trabajo no era tan diferente, solo vestía con formas distintas. En un momento de la conversación, Sofía me miró y dijo, siempre pensé que querías que yo me quedara en el pueblo, que me atara a tu vida. Por eso me alejé tanto, mamá. No quería sentirme atrapada. Sus palabras me dolieron, pero también me abrieron una puerta a la verdad. Le respondí con calma, nunca quise atraparte, hija. Al contrario, siempre quise que volaras. Lo único que deseaba era que no olvidaras dónde estaban tus raíces. Las alas son tuyas, pero las raíces también forman parte de ti. Ella asintió despacio, con los ojos brillando de emoción. Al final de la tarde, Sofía y yo salimos al patio a descansar. El sol caía y pintaba el cielo de tonos anaranjados y rosas, como tantas veces había visto sola. Esta vez no estaba sola. Sofía me alcanzó un plato de pozole que habíamos preparado juntas y se sentó a mi lado en silencio. No hacían falta palabras, la calma del momento lo decía todo. Yo la miraba de reojo, tratando de grabar cada detalle, la forma en que sostenía la cuchara, la manera en que sus labios se curvaban apenas en una sonrisa, la serenidad en su rostro. Era como si, poco a poco, estuviera regresando a casa no solo físicamente, sino también en el corazón. Esa noche, antes de irse a dormir, Sofía me abrazó en el pasillo. Fue un abrazo fuerte, prolongado, con la cabeza apoyada en mi hombro. Gracias, mamá, susurró. No añadió más, pero no hacía falta. En ese gesto había un agradecimiento por todo lo que nunca había dicho, por cada sacrificio invisible, por cada silencio guardado. Yo la sostuve con fuerza, sintiendo que las grietas entre nosotras comenzaban a sellarse, no por olvido, sino por reconocimiento. Era un abrazo que no solo cerraba heridas, sino que también abría un futuro distinto. Al día siguiente, Sofía tuvo que regresar a la ciudad. Nos despedimos en la puerta, y aunque me dolió verla partir, esta vez no sentí la soledad que solía aplastarme después de sus visitas. Sabía que se llevaría consigo algo más que recuerdos, se llevaba la conciencia de lo que habíamos construido juntas, incluso en la distancia. Me prometió volver pronto y me pidió que le guardara las piezas que estábamos haciendo, incluso aquella vasija rota que habíamos creado el día anterior. Quiero tenerla conmigo, aunque no sea perfecta, dijo. Y yo entendí que hablaba de mucho más que de barro. Cuando cerré la puerta tras de ella, me quedé en silencio unos minutos, mirando el taller iluminado por la luz de la mañana. Todo seguía igual, los jarrones en las estanterías, el olor a tierra húmeda, el sonido del torno girando. Pero dentro de mí todo había cambiado. Por primera vez en muchos años, sentí que no estaba sola, que mi hija estaba conmigo aunque estuviera lejos. No necesitaba más pruebas, la respuesta que le di aquel día, en mi cumpleaños, había sembrado una transformación que todavía estaba germinando. Y entendí que a veces, para salvar un lazo, basta con tener el valor de hablar desde la verdad. Pasaron algunas semanas en silencio, pero esta vez no me inquietaba. Yo seguía con mi rutina en el taller, moldeando piezas, recibiendo pedidos y compartiendo tardes con los vecinos. Sin embargo, un día recibí un correo electrónico inesperado de Sofía. En el asunto decía, propuesta de colaboración. Al abrirlo, encontré un documento con planos y fotografías. Sofía había diseñado un proyecto arquitectónico en el que proponía integrar piezas de barro artesanal en los espacios interiores, y lo había titulado, Raíces que dan forma. Al leer ese título, se me llenaron los ojos de lágrimas. Por primera vez, mi hija no solo reconocía mi trabajo, sino que lo hacía parte de su visión profesional. Esa misma tarde la llamé, y su voz sonaba distinta, llena de entusiasmo. Me explicó que un cliente extranjero había mostrado interés en darle un toque tradicional y auténtico a un conjunto de viviendas. Pensé en ti, mamá, dijo, con un tono que ya no era de condescendencia, sino de respeto genuino. Me preguntó si podía enviar algunas piezas de muestra a la Ciudad de México para presentarlas en la propuesta. Yo asentí, aunque ella no podía verme, y le respondí, claro que sí, hija, el taller está abierto para ti.
Era como si, después de tantos desencuentros, nuestros mundos finalmente encontraran un punto de encuentro. Los días siguientes trabajé con un fervor nuevo. No era solo una encomienda más, era una colaboración con mi propia hija. Involucré a otros artesanos de la cooperativa y les conté lo que Sofía había planeado. Todos se emocionaron, no solo por el proyecto, sino porque veían en ello un reconocimiento a nuestro oficio, tantas veces ignorado. El taller se llenó de vida, el golpeteo de las manos contra la arcilla, el fuego del horno crepitando, las conversaciones animadas sobre cómo combinar formas tradicionales con un diseño moderno. Yo supervisaba todo con una energía que hacía tiempo no sentía. Cuando las piezas estuvieron listas, las envolví con cuidado en mantas y cajas de madera para enviarlas. Mientras las cerraba, pensé en cómo esas vasijas, platos y azulejos llevaban consigo no solo el barro de Tonalá, sino también mi historia y la de Sofía. Cada pieza era como un mensaje silencioso que viajaba hacia ella, una forma de decirle, aquí estoy, aquí seguimos. Al dejar los paquetes en el transporte, me temblaron las manos, no por cansancio, sino por la emoción de saber que, al otro lado, mi hija los recibiría con orgullo. Una semana después, Sofía me llamó radiante. Les encantaron, mamá, exclamó con alegría. Dijeron que nunca habían visto piezas tan llenas de vida. Yo sonreí en silencio, dejando que hablara, mientras escuchaba cómo describía mi trabajo con un respeto que jamás le había oído antes. Me contó que los clientes querían hacer un pedido más grande, que incluso habían preguntado si podían visitar el taller para conocer el proceso. Mis manos se apretaron contra el delantal. Nunca había imaginado que algo nacido en mi patio polvoriento pudiera despertar interés más allá de nuestras fronteras. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en mi esposo, en cómo estaría orgulloso de ver lo que estábamos logrando. Recordé aquellas noches en que nos sentábamos juntos a soñar un futuro para Sofía, mientras él me decía, lo importante es que nunca pierda sus raíces. Sonreí al darme cuenta de que, aunque había tomado un camino distinto, mi hija estaba volviendo poco a poco a esas raíces. No era que hubiera cambiado de mundo, sino que estaba aprendiendo a unir los dos. Y yo, desde mi taller, estaba siendo parte de esa unión. Al día siguiente, los vecinos llegaron a felicitarme. Algunos me abrazaban con lágrimas en los ojos, como si este logro también fuera suyo. Y lo era. La cooperativa había nacido del esfuerzo de todos, y ahora nuestra artesanía tenía una nueva oportunidad gracias a la mirada renovada de Sofía. Me sentí como el barro mismo, maleable, capaz de adaptarse, pero sin perder mi esencia. Sofía había intentado arrancarme de mis raíces, y ahora era ella quien buscaba en ellas la inspiración que necesitaba para su propio futuro. La vida tenía una forma curiosa de dar la vuelta. Cuando Sofía volvió a visitarme al pueblo, no llegó con el mismo aire altivo de otras veces. Esta vez venía con un portafolio lleno de planos y muestras, pero también con un cuaderno donde había escrito ideas. Quiero que trabajemos juntas, mamá, me dijo con firmeza. Sus palabras me hicieron sonreír, porque sonaban como un pacto, como una promesa. Pasamos horas en el taller, combinando su visión arquitectónica con mis técnicas de alfarería. Mientras ella hablaba de proporciones y líneas modernas, yo le mostraba cómo la arcilla necesitaba tiempo, cómo había que escucharla para que no se quebrara. Y en ese intercambio entendimos que, después de tanto dolor, estábamos aprendiendo a moldear no solo el barro, sino también nuestra relación. Con el paso de los meses, el proyecto tomó vida propia. Sofía viajaba con más frecuencia a Tonalá, y cada vez que llegaba no lo hacía con prisa ni con desdén, sino con el brillo en los ojos de alguien que venía a aprender. Los vecinos comenzaron a acostumbrarse a verla caminar por las calles polvorientas con sus planos bajo el brazo, saludando a todos con una sonrisa que antes parecía imposible. Yo observaba ese cambio con discreción, sin querer presionarla, pero en mi interior sentía que, poco a poco, mi hija se estaba reconciliando no solo conmigo, sino también con el lugar que la vio crecer. El taller se convirtió en un punto de encuentro entre dos mundos. Los artesanos de la cooperativa escuchaban atentos las explicaciones de Sofía sobre cómo sus piezas podían integrarse en diseños modernos, mientras ella, a su vez, se maravillaba con la paciencia y la destreza con que ellos moldeaban el barro. Era un intercambio constante, técnica y tradición, visión y experiencia. Yo miraba esas escenas y me decía que lo que había empezado como una discusión amarga en mi cumpleaños, ahora florecía en una colaboración que iba más allá de lo profesional, era un puente de respeto mutuo. Una tarde, Sofía me mostró los avances del proyecto en su computadora portátil. Eran imágenes digitales de un edificio decorado con azulejos de barro y lámparas hechas a mano. Mira, mamá, este espacio está inspirado en tu patio, me dijo, señalando un render con paredes color terracota y jarrones similares a los míos. Sentí un nudo en la garganta. Nunca imaginé que algo tan sencillo como mi patio,
con sus sillas de madera desgastadas y las plantas en macetas, pudiera inspirar una obra arquitectónica. Es hermoso, hija, respondí con lágrimas en los ojos, pero más hermoso es que lo hayas visto con mis ojos. Los clientes quedaron encantados y pidieron que viajáramos juntas a presentar el proyecto. Al escuchar eso, me invadió un miedo profundo. Yo nunca había salido de Jalisco, y mucho menos había hablado frente a desconocidos en un entorno tan elegante. Pero Sofía me tomó de la mano y me dijo, no tienes que fingir nada, mamá. Solo cuenta tu historia. Eso es lo que hace que tu trabajo sea único. Su confianza me conmovió. Ella, que antes me había tratado como una carga, ahora me veía como la voz más importante del proyecto. El día de la presentación fue inolvidable. Entramos a una sala amplia, con paredes de cristal y mesas largas, donde nos esperaban personas trajeadas con miradas inquisitivas. Yo me sentí pequeña al principio, pero cuando pusieron sobre la mesa las piezas que había llevado, todo cambió. Toqué una de las vasijas con mis manos y comencé a hablar. No con discursos preparados, sino con la verdad de mi vida. Conté cómo cada pieza estaba hecha con barro de nuestra tierra, con agua de nuestros pozos y con el calor de nuestros hornos. Hablé de las madrugadas, de las manos de los artesanos, de la herencia de generaciones. Al terminar, la sala estaba en silencio. Nadie aplaudió de inmediato, pero vi en sus rostros una mezcla de respeto y emoción. Entonces Sofía tomó la palabra y explicó cómo esas piezas podían transformar un espacio moderno en un lugar lleno de alma. Sus palabras y las mías se entrelazaron como nunca antes. Ella hablaba con la precisión de una arquitecta, y yo con la sinceridad de una mujer que había vivido entre barro y fuego. Cuando al fin llegaron los aplausos, me temblaron las piernas, pero Sofía me sostuvo del brazo y susurró, lo hiciste perfecto, mamá. Esa noche, ya en el hotel, me quedé despierta mirando el techo. Sentía que había cruzado un umbral en mi vida. Por años pensé que mi mundo y el de Sofía eran irreconciliables, que ella siempre me vería como una mujer anclada en el pasado. Pero ahora había descubierto que lo que parecía una barrera era, en realidad, un tesoro. Mi taller no solo era mi refugio, era un legado capaz de dialogar con el futuro. Y lo mejor de todo era que mi hija lo había entendido. Sentí una paz inmensa, como si todos los años de sacrificio hubieran encontrado por fin su sentido. Al volver a Tonalá, los vecinos nos recibieron como si hubiéramos ganado un premio. Habían escuchado los rumores de que el proyecto había sido aprobado, y nos abrazaban con orgullo. Es un triunfo para todos, repetían una y otra vez. Yo miré a Sofía y vi en sus ojos la chispa de alguien que, por fin, se reconocía también hija de este pueblo. Ya no había reproches ni vergüenza, había orgullo compartido. Mientras nos sentábamos en el patio, con un plato de tamales sobre la mesa, Sofía me tomó la mano y me dijo, ahora entiendo, mamá. No eras tú la que estaba atrapada en el pasado, era yo la que no sabía mirar. El impacto del proyecto se sintió pronto en el pueblo. Los pedidos aumentaron, y los artesanos de la cooperativa comenzaron a recibir más ingresos que nunca. Algunos pudieron reparar sus casas, otros pagaron estudios para sus hijos, y todos trabajaban con un entusiasmo renovado. Yo miraba ese movimiento desde mi taller, con una mezcla de orgullo y humildad. Nunca imaginé que aquel espacio que durante años había sido visto como un rincón polvoriento y viejo se convertiría en un motor de vida para tantas familias. Y lo más increíble era que Sofía estaba allí, ayudando a coordinar, siendo parte de todo. Los vecinos comenzaron a ver a Sofía con otros ojos. Ya no era la hija que había abandonado el pueblo para irse a la ciudad, sino la arquitecta que había regresado para tender un puente entre dos mundos. La veían caminar por las calles de tierra, tomar notas, sacar fotos, y algunos hasta se animaban a contarle sus ideas. Yo la observaba de lejos y sentía que, de alguna manera, mi hija estaba recuperando el lazo con su origen. No lo decía en voz alta, pero podía ver en sus gestos un respeto profundo que antes no existía. Una tarde, después de una larga jornada, Sofía me confesó algo mientras compartíamos un plato de frijoles recién hechos. Mamá, siempre tuve miedo de que si me quedaba demasiado tiempo aquí me convirtiera en alguien invisible. Pensaba que tenía que correr lejos para brillar. Pero ahora me doy cuenta de que la luz también puede nacer de este lugar, de lo que siempre desprecié. Yo la escuché en silencio, con lágrimas contenidas. No quise interrumpirla, porque sabía que esas palabras eran fruto de un proceso largo, de una batalla interna que estaba comenzando a resolverse. Le respondí con calma, acariciando sus manos que todavía tenían restos de barro de la jornada, no hay nada de malo en volar lejos, hija. Lo que duele es olvidar de dónde se viene. Si hoy entiendes eso, entonces ya has aprendido lo más importante. No. Necesitas elegir entre ser la arquitecta exitosa o la hija del taller. Puedes ser ambas cosas, y eso te hará más fuerte que nunca. Sofía me miró con los ojos brillantes y, por primera vez en mucho tiempo,
Sentí que mis palabras no chocaban contra un muro de orgullo, sino que encontraban eco en su corazón. El proyecto nos llevó incluso a recibir periodistas que vinieron a entrevistar a los artesanos. Las cámaras recorrieron el taller, grabaron las manos arrugadas que moldeaban piezas y también captaron la complicidad entre Sofía y yo. Cuando me preguntaron qué sentía al ver mi trabajo reconocido, respondí sin dudar: el barro siempre guarda la memoria de las manos que lo tocan. Y estas manos, que parecen viejas, todavía tienen mucho por dar. Al terminar la entrevista, Sofía me abrazó frente a todos, y ese gesto, tan simple, valió más que cualquier titular. Con cada nuevo paso, yo sentía que nuestra relación se fortalecía. No era un camino perfecto, aún discutíamos, aún había momentos en que Sofía se desesperaba con mi forma lenta de trabajar, y yo me irritaba con su prisa. Pero ahora aprendíamos a escucharnos, a ceder y a reírnos de nuestras diferencias. Una tarde, mientras ella revisaba planos y yo pintaba un jarrón, bromeé: tú siempre con líneas rectas, yo siempre con curvas. Y ella rió a carcajadas, respondiendo: por eso nos necesitamos, mamá. Ese momento quedó grabado en mí como una señal de que habíamos encontrado un equilibrio. Lo más conmovedor fue ver cómo Sofía comenzó a hablar de mí con orgullo frente a otros. Una vez, en una reunión con clientes, dijo: mi madre no es solo artesana, es maestra del barro. Yo aprendí a ser arquitecta gracias a la paciencia que ella me enseñó sin palabras. Al escucharla, casi se me escaparon las lágrimas. Recordé el día de mi cumpleaños, cuando me gritó que era demasiado vieja, y entendí lo lejos que habíamos llegado desde entonces. No era solo una reconciliación, era una transformación profunda de nuestra relación. Esa noche, al volver al taller, me senté sola un momento, dejando que la calma me envolviera. Pensé en todo lo vivido, el dolor, las palabras duras, los silencios, y ahora este renacer inesperado. El barro, una vez más, me había enseñado su lección: lo que parece quebrarse puede repararse, lo que parece inútil puede renacer en algo nuevo. Y lo mismo pasaba con los vínculos humanos. Cerré los ojos, respiré hondo y me dije que, sin importar lo que viniera después, ya no temía al futuro. ¿Por qué? Había recuperado algo más valioso que cualquier éxito: había recuperado a mi hija. Con el tiempo, empecé a notar que ya no trabajaba con el mismo peso en el corazón. Durante años moldeé el barro como quien lucha por sobrevivir, con el temor constante de no tener suficiente para darle a mi hija. Ahora lo hacía con una paz distinta, sabiendo que Sofía no solo reconocía mi esfuerzo, sino que lo llevaba consigo como parte de su propia identidad. Cada vez que tomaba la arcilla entre mis manos, sentía que estaba dejando un mensaje oculto para ella: esto también eres tú. Y esa certeza me daba una serenidad que nunca antes había experimentado. Me descubrí recordando más seguido a mi esposo, el hombre que siempre creyó en mí incluso cuando yo dudaba de mi fuerza. Imaginaba qué diría si pudiera vernos ahora, a Sofía y a mí trabajando juntas, transformando lo que un día fue motivo de tensión en un puente de unión. Estoy segura de que sonreiría con orgullo y me diría que todo valió la pena. Pensar en él ya no me llenaba de tristeza, sino de gratitud. Era como si su presencia siguiera viva en cada pieza, en cada conversación que ahora tenía con nuestra hija. Los vecinos comenzaron a pedirme que enseñara a los más jóvenes. Doña Mercedes, usted tiene que dejar su enseñanza antes de que se pierda, me decían. Al principio dudé, pero luego entendí que tenían razón. Empecé a dar pequeños talleres en el patio, reuniendo a niños y adolescentes que querían aprender. Sofía me miraba con atención desde un rincón, tomando notas, pensando quizás en cómo integrar todo aquello en proyectos futuros. Ver a esos chicos con las manos llenas de barro me conmovía profundamente, porque sentía que estaba sembrando algo más duradero que cualquier vasija: estaba sembrando continuidad. Una tarde, mientras observaba a uno de los niños moldear torpemente un jarro, Sofía se me acercó y me dijo en voz baja: mamá, ahora entiendo por qué nunca quisiste dejar este lugar. Aquí hay algo que ninguna ciudad puede dar. Sus palabras me llenaron de una emoción difícil de describir. La abracé sin responder, porque ya no hacía falta. Ella había comprendido sola la esencia de todo lo que yo había intentado transmitirle durante años. Y en ese instante supe que mi taller ya no era solo mío, era un legado compartido. El proyecto con los clientes creció más de lo que imaginábamos, y pronto otros empezaron a interesarse en nuestra propuesta. Vinieron arquitectos, periodistas y hasta turistas que querían conocer el proceso. El taller se llenó de vida como nunca antes, pero yo no me sentía abrumada. Al contrario, disfrutaba cada visita, cada pregunta, porque sabía que detrás de todo estaba también el trabajo de Sofía. Ella había abierto la puerta que yo no me atrevía a tocar, y ahora caminábamos juntas por ese camino. Hubo un momento en que Sofía me confesó algo que me desgarró y me sanó al mismo tiempo. Mamá, dijo con voz entrecortada, muchas veces me avergoncé de ti delante de mis
amigos. Me dolía que me preguntaran por mi origen y yo lo escondía. Hoy me arrepiento tanto, porque me doy cuenta de que lo que traté de ocultar es lo que más me define. Sus lágrimas rodaron por sus mejillas, y yo la abracé fuerte, susurrándole: lo importante no es lo que callaste, hija, sino lo que ahora reconoces. Nunca es tarde para mirar atrás y reconciliarse con lo que somos. Desde entonces, Sofía comenzó a hablar públicamente de nuestro taller. En entrevistas y conferencias mencionaba nuestras raíces, contaba cómo había aprendido de mi paciencia y cómo el barro le había enseñado lecciones de vida que ninguna universidad le dio. Cada vez que la escuchaba, sentía una mezcla de orgullo y asombro. Era como ver florecer una semilla que yo había plantado hace décadas sin saber cuándo germinaría. Y ahora, al verla crecer, comprendía que mi voz ya no se apagaría con mi silencio, seguiría viva en la suya. Una noche tranquila, mientras cenábamos juntas en el patio, Sofía me tomó la mano y me dijo: mamá, gracias por no rendirte aquel día de tu cumpleaños. Si no me hubieras respondido, quizá nunca habría abierto los ojos. Me quedé mirándola, con el corazón apretado, y pensé en lo delgada que había sido la línea entre perderla para siempre y recuperarla. Todo dependió de una respuesta, de atreverme a hablar cuando más dolía. Sonreí y le respondí: hija, a veces basta una sola palabra para cambiarlo todo. Y yo no me arrepiento de haberla dicho. Con el tiempo, comprendí que el verdadero regalo de mi vida no eran las piezas que salían del taller, sino la historia que cada una llevaba consigo. El barro era solo el medio, lo importante eran las huellas invisibles que dejaba en quienes lo tocaban. Sofía lo entendió cuando comenzó a traer a sus colegas arquitectos para que vivieran la experiencia de moldear con sus propias manos. Ver a esas personas, acostumbradas a edificios de acero y cristal, manchándose los dedos de barro y sonriendo como niños, me confirmaba que mi trabajo tenía un poder mucho más grande de lo que jamás imaginé. Una tarde, Sofía organizó una charla en la universidad donde ella había estudiado. Me pidió que la acompañara, y aunque al principio sentí miedo, acepté. Entrar en aquel auditorio lleno de jóvenes fue como viajar a un mundo completamente distinto al mío. Pero cuando subí al estrado y hablé de mi historia, del sacrificio, del taller, del amor de madre que se escondía detrás de cada pieza, vi cómo los rostros se transformaban. Algunos tomaban notas con fervor, otros tenían los ojos brillosos. Sofía me miraba desde un costado con un orgullo que me sostuvo durante toda la exposición. Al terminar, varios estudiantes se acercaron a agradecerme. Una muchacha me dijo: doña Mercedes, gracias por mostrarnos que la arquitectura no solo se trata de edificios, sino de raíces y emociones. Esas palabras me atravesaron como una caricia, porque entendí que lo que había vivido con Sofía podía inspirar también a otros. No solo era una historia de barro y fuego, sino de resiliencia, de lazos familiares, de dignidad recuperada. Y por primera vez sentí que mi voz, la voz de una mujer que siempre había sido considerada simple y vieja, tenía un eco poderoso en las nuevas generaciones. Los viajes se volvieron más frecuentes. Sofía me llevaba a distintas ciudades para hablar de nuestro proyecto, y aunque cada lugar tenía su encanto, siempre terminaba extrañando el patio de mi casa en Tonalá, con sus sillas de madera y el olor a tierra mojada. Pero ya no me pesaba salir, entendía que mi mundo podía convivir con el suyo, que no se trataba de abandonar mis raíces, sino de compartirlas. Y cada vez que regresaba, encontraba el taller más vivo que nunca, lleno de niños, vecinos y artesanos trabajando con una energía renovada. Una noche, mientras caminábamos juntas por las calles iluminadas de la Ciudad de México, Sofía me confesó: mamá, por mucho tiempo pensé que me dabas vergüenza. Hoy, en cambio, me doy cuenta de que eres mi mayor orgullo. Todo lo que soy comenzó en ese taller que siempre desprecié. La abracé fuerte, en medio del bullicio de la ciudad, y sentí que esas palabras cerraban definitivamente una herida que llevaba años abierta. Era como si la vida me dijera que cada lágrima, cada silencio y cada sacrificio habían valido la pena para llegar a ese momento. De regreso en Tonalá, me encontré reflexionando sobre lo frágil que había sido todo. Un grito en mi cumpleaños estuvo a punto de romper lo que construí durante décadas. Y sin embargo, una respuesta calma, nacida desde el fondo de mi verdad, cambió el rumbo de nuestras vidas. Pensé en cuántas veces había callado antes, cuántas veces había tragado mis palabras por miedo a perder a mi hija. Y entendí que ese día había sido distinto porque, por primera vez, me atreví a hablar no desde la rabia, sino desde la certeza de mi dignidad. Ese descubrimiento me dio una nueva fuerza. Ya no me veía solo como una madre que había sobrevivido, sino como una mujer que había sabido transformar su historia en un legado. Cada vez que un niño aprendía a moldear barro en mi patio, yo sentía que dejaba una parte de mí en sus manos. Y cada vez que Sofía me presentaba en sus proyectos como su maestra de vida, comprendía que la reconciliación entre nosotras ya no era solo un asunto privado,
se había convertido en un ejemplo de lo que significa honrar el origen sin miedo al futuro. Una tarde, al cerrar el taller, Sofía se me acercó con una caja pequeña. Dentro había una vasija rota, la primera que hicimos juntas cuando volvió al pueblo después de tantos años. La quiero conservar así, me dijo, con sus grietas, porque me recuerda que lo imperfecto también tiene valor. Me quedé mirándola, con el corazón encogido, y pensé que esa pieza rota era la metáfora perfecta de nosotras. No éramos una familia perfecta, ni teníamos un pasado sin cicatrices, pero en esas grietas estaba la belleza de lo que habíamos reconstruido. Y entendí que, a partir de ese día, ya nada podría separarnos. Con el paso de los meses, el taller se convirtió en un símbolo para todos. Venían visitantes de diferentes lugares, algunos atraídos por la fama del proyecto, otros por simple curiosidad. Lo que encontraban era más que barro, era la historia de una comunidad que había aprendido a resistir y reinventarse. Yo observaba todo con una mezcla de asombro y gratitud. Nunca pensé que mi vida sencilla pudiera inspirar a tantos. Y cada vez que Sofía hablaba, frente a ellos, mencionándome como el corazón de todo, sentía que la herida de aquel grito en mi cumpleaños sanaba un poco más. Una tarde, al finalizar una reunión, Sofía se quedó conmigo en el taller mientras guardábamos las herramientas. El sol se filtraba por las rendijas de la ventana y bañaba el barro con un brillo dorado. Ella me miró y dijo, «Mamá, quiero que sepas algo. Todo lo que logre de aquí en adelante llevará tu nombre. No porque me sienta en deuda, sino porque ahora sé que sin ti no existiría nada de lo que soy». Esas palabras me desarmaron. Sentí que el peso de los años, las dudas y los silencios se disolvían en un instante. Esa noche, no pude dejar de pensar en cómo había cambiado nuestra historia. Recordé con claridad el momento en que Sofía, frente a todos, me gritó que era demasiado vieja, y lo comparé con el instante en que me dijo que todo lo suyo llevaba mi nombre. Entre esos dos momentos se extendía un puente hecho de lágrimas, reproches, silencios y, finalmente, comprensión. Y pensé que, tal vez, la vida siempre nos da una segunda oportunidad, pero solo si tenemos el valor de enfrentar el dolor y responder con verdad. La comunidad también empezó a verlo así. Varios vecinos me decían, «Doña Mercedes», su respuesta cambió no solo su relación con su hija, sino también la forma en que todos vemos nuestro propio trabajo. Y yo comprendí que lo que había pasado no era solo una historia privada. Había encendido algo en los demás, una chispa que recordaba a todos que el valor de lo que hacemos no depende de la edad ni del reconocimiento externo, sino de la autenticidad con que lo vivimos. Un día, mientras caminábamos juntas por el mercado del pueblo, Sofía se detuvo frente a un puesto de artesanías y tomó entre sus manos una jarra hecha por uno de los jóvenes que yo había enseñado. Sonrió y me dijo, «Mira, mamá, tu enseñanza ya no depende solo de ti. Se está multiplicando». En ese instante sentí una emoción indescriptible. No solo había recuperado a mi hija, había dejado un legado que seguiría vivo mucho después de que mis manos ya no pudieran trabajar el barro. Esa noche, sentadas en el patio bajo un cielo estrellado, Sofía me preguntó algo inesperado, «Mamá, ¿qué te gustaría que pasara con el taller cuando ya no estés?». La pregunta me heló por dentro, pero respondí con serenidad. Me gustaría que siguiera siendo un lugar de vida, no un museo. Que las manos jóvenes sigan dándole forma al barro, que siga siendo un espacio de comunidad. No quiero que lo recuerden como algo que fue, sino como algo que sigue siendo. Sofía asintió con lágrimas en los ojos y me prometió que así sería. Ese compromiso me dio una paz profunda. Por primera vez en mucho tiempo, no temía al futuro. Sabía que, sin importar lo que viniera, el taller y nuestra historia no se perderían. Sofía ya no veía mi mundo como un estorbo, sino como una raíz poderosa que alimentaba también el suyo. Y yo ya no la veía como la hija distante que me juzgaba, sino como la mujer que había encontrado la manera de reconciliar sus alas con sus raíces. Al entrar en mi habitación esa noche, me miré en el espejo. Vi las arrugas, las manos marcadas, el cansancio en los ojos, pero también vi una luz distinta. No era la de alguien que había sobrevivido, sino la de alguien que había cumplido con su misión. Sonreí y pensé, tal vez Sofía tenía razón en algo, sí soy vieja. Pero ser vieja no significa estar acabada. Significa haber vivido lo suficiente para dejar una huella. Y con ese pensamiento me dormí, sabiendo que el barro, mi hija y yo estábamos unidos para siempre. Con el paso de los días, el taller siguió llenándose de vida. A veces me detenía en la puerta y simplemente observaba, las manos jóvenes moldeando barro, Sofía tomando notas, los vecinos entrando y saliendo con sonrisas. Era como ver un sueño materializarse frente a mis ojos. Pensaba en aquella tarde de mi cumpleaños, en cómo un grito doloroso estuvo a punto de quebrarlo todo, y en cómo una respuesta serena cambió el rumbo de nuestra historia. Nunca había estado tan convencida de que las palabras,
dichas en el momento justo, tienen el poder de salvar lo que parecía perdido. Sofía empezó a quedarse más tiempo en el pueblo. No abandonó su vida en la ciudad, pero ahora la alternaba con visitas frecuentes, en las que trabajábamos codo a codo. En una de esas visitas, me sorprendió al decirme: «Mamá, quiero construirte un espacio nuevo al lado del taller, un lugar donde los artesanos puedan reunirse y los visitantes aprendan sobre la tradición». Me quedé sin palabras. Yo que tanto había temido que me arrancara de mi tierra, ahora la veía soñando conmigo, proyectando futuro aquí mismo, en el lugar que antes despreciaba. El día en que inauguramos ese nuevo espacio, sentí que mi corazón no podía contener tanta emoción. Había flores, música y niños corriendo por todas partes. Sofía dio un discurso breve, en el que dijo: «Este lugar no existiría sin la fuerza y la constancia de mi madre». Ella me enseñó que el verdadero valor no está en lo que el mundo aplaude, sino en lo que uno defiende con el alma. La gente aplaudió de pie, y yo, con lágrimas en los ojos, entendí que ese era mi legado, no solo el barro, no solo el taller, sino la enseñanza de resistir y de amar incluso en silencio. Esa noche, después de la inauguración, Sofía y yo nos sentamos en el patio, cansadas pero felices. Ella me tomó la mano y me dijo: «Mamá, a veces pienso que si no hubieras respondido aquel día, yo nunca habría regresado de verdad. Quizá habríamos seguido distantes, cada una en su mundo. Pero tú tuviste el valor de hablar, y eso cambió todo». La abracé y le respondí: «No era valentía, hija, era necesidad. No podía dejar que nuestras vidas se rompieran en silencio. Y hoy agradezco haber encontrado la fuerza para decir lo que llevaba dentro». Miramos juntas el cielo estrellado. El mismo cielo que había visto sola tantas veces, ahora compartido, tenía un brillo distinto. Sentí que todo se cerraba en un círculo perfecto, mi pasado, mi presente y el futuro de Sofía unidos en ese instante. Ya no había rencor, ya no había heridas abiertas. Había cicatrices, sí, pero eran cicatrices que contaban una historia de lucha y reconciliación. Una historia que algún día ella contaría a otros, como ahora lo hacía conmigo. Con los meses, el taller empezó a ser conocido fuera de México. Recibimos visitantes extranjeros, periodistas y estudiantes que querían aprender del barro y de la historia detrás de él. Sofía me acompañaba en todo, y cada vez que alguien me llamaba «maestra», ella asentía con orgullo. Yo pensaba: la vida me quitó muchas cosas, pero me devolvió lo más importante, a mi hija. Y comprendí que el verdadero triunfo no estaba en el reconocimiento externo, sino en haber recuperado la relación que más me importaba. Una tarde tranquila, mientras Sofía y yo moldeábamos juntas, le dije: «Hija, quiero que recuerdes siempre esto, el barro se rompe si no se trata con cuidado. Lo mismo pasa con los lazos entre las personas. Tú y yo estuvimos a punto de quebrarnos, pero elegimos repararnos. Esa es nuestra mayor obra». Ella me miró en silencio, con lágrimas en los ojos, y asintió. No necesitábamos más palabras. Esa enseñanza ya había quedado grabada en ella, más fuerte que cualquier proyecto o éxito profesional. Hoy, al mirar hacia atrás, sé que todo cambió por aquella respuesta. Un grito pudo haber destruido años de amor, pero una palabra, serena, firme y nacida desde lo más profundo de mi verdad, transformó nuestra historia. No me considero heroína ni mártir, solo una madre que decidió hablar cuando más importaba. Y aunque mis manos estén cansadas y mi cuerpo lleve las marcas del tiempo, sé que mi voz, mi taller y mi legado seguirán vivos en Sofía. Esa es la certeza que me acompaña cada día, que el barro de mi vida, lejos de haberse endurecido en soledad, se convirtió en una obra compartida que nunca dejará de crecer. A veces basta una sola respuesta para cambiar el rumbo de una vida. No siempre se trata de gritar más fuerte, sino de hablar con el corazón abierto, incluso cuando duele. ¿Alguna vez te pasó algo parecido, un momento en que tus palabras marcaron la diferencia en una relación que parecía perdida? Si esta historia despertó algo en ti, me encantaría que me lo cuentes en los comentarios. A veces compartir lo que vivimos ayuda a sanar, y también puede darle fuerza a alguien que esté pasando por lo mismo. Piensa si conoces a alguien que necesite escuchar estas palabras, alguien que esté a punto de rendirse o que haya callado demasiado. Compártelo, quizá esta historia pueda ser ese empujón que necesita. Y si quieres seguir acompañando relatos reales que nos recuerdan el valor de la verdad, la dignidad y los lazos que nos sostienen, quédate por aquí. Hay muchas historias más que merecen ser contadas y escuchadas juntos.